Señor, en la quietud de esta mañana que despunta, antes de que el sol termine de tejer su manto de luz sobre el mundo y mi hogar despierte del todo, vengo a ti. Vengo a este espacio de silencio que es nuestro, a este rincón sagrado del tiempo donde mi alma puede hablar con la tuya sin el estrépito del día. Y lo primero que brota de mi corazón, como un manantial que no puede ser contenido, es una palabra gracias. Gracias, Padre, por el regalo más desconcertante, abrumador y sublime que jamás he recibido mis hijos. Los miro dormir, en la paz inocente de sus rostros, y veo el reflejo de tu propia creatividad, de tu confianza infinita. Cada respiración suya es un eco de tu aliento de vida, un milagro que se renueva cada segundo y que a menudo, en la prisa y el cansancio, doy por sentado. Hoy no. Hoy elijo detenerme. Elijo contemplar. Elijo recordar que no son una posesión, sino un préstamo divino, no son un proyecto, sino un misterio que se me ha invitado a custodiar. Tu palabra resuena en mi interior con la fuerza de una verdad recién descubierta. Los hijos son herencia tuya. Señor, su fruto es una recompensa salmo. Y al meditar en ello, entiendo que no es una recompensa por mis méritos, sino un desbordamiento de tu gracia. Es un regalo que me supera, que me desafía, que me obliga a crecer y a buscar en ti la sabiduría que yo, por mí mismo, no poseo. Porque ser padre, ser madre, es el oficio más exigente y, a la vez, el que más se parece a tu propia labor de amor incondicional. Me has hecho partícipe de tu obra creadora. Me has confiado almas eternas vestidas de piel frágil y sonrisas fugaces. Y ante semejante responsabilidad, me siento pequeño, a veces inepto, pero inmensamente honrado. Hoy, Padre, quiero renovar mi compromiso. Quiero ser el administrador fiel de esta bendición que has puesto en mis manos. No el dueño, no el arquitecto absoluto de sus destinos, sino el jardinero paciente que riega, que abona, que protege de las heladas y que confía en que tú, el sol de justicia, harás crecer la semilla que plantaste en ellos, mucho antes de que llegaran a mis brazos. Ayúdame a recordar, en los momentos de frustración, de agotamiento, cuando las tareas diarias parecen devorar la alegría, que cada instante con ellos es sagrado. Cada desayuno, cada viaje al colegio, cada cuento antes de dormir, es una oportunidad para sembrar en la tierra fértil de sus corazones. Y lo que siembre hoy, como bien sé, será la cosecha del mañana. No solo la mía, sino la de ellos y la del mundo que un día heredarán. Por eso, te pido que mi siembra no sea de ansiedad, de prisa, de impaciencia. Que mis manos no esparzan semillas de miedo o de crítica, sino que pueda sembrar, con cada gesto y cada palabra, el amor que viene de ti, la paciencia que tú tienes conmigo, la gracia que me ofreces cada mañana. Que mi hogar sea un campo donde florezca la seguridad, la confianza y la certeza de que son amados incondicionalmente, no por lo que hacen o logran, sino simplemente por ser quienes son tus hijos.
y por un tiempo, también los míos. Me has nombrado, Señor, guardián de un tesoro que no tiene precio, y a veces, lo confieso, me abruma el peso de esa confianza. Me preguntas qué he hecho con los talentos que me diste, y mis talentos más preciosos tienen nombre, rostro y sueños propios. ¿Estoy siendo un buen administrador? Es la pregunta que me asalta en el silencio de la noche y que te traigo en la luz de la mañana. Ayúdame, Padre, a entender la profundidad de este rol. No se trata solo de proveer techo, alimento y educación. Eso, siendo importante, es apenas el andamiaje. La verdadera construcción sucede dentro, en el santuario de sus almas, un lugar al que solo puedo acceder con el permiso de su confianza y la llave de un amor genuino. El mundo les gritará 1000 mensajes cada día, les ofrecerá atajos, les venderá felicidades efímeras. Y mi voz, mi ejemplo, mi vida, debe ser para ellos un faro, un punto de referencia constante que les señale dónde está el norte verdadero en ti. Por eso, mi oración hoy no es solo por ellos, sino fundamentalmente por mí. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Purifica mis intenciones. Si hay en mí egoísmo, si busco en sus logros una validación para mí mismo, arráncalo de raíz. Si hay en mí impaciencia, si mi amor se vuelve condicional cuando no cumplen mis expectativas, muéstrame tu paciencia infinita. Si hay en mí un anhelo de control, de forjar sus vidas a imagen y semejanza de mis propios sueños frustrados, libérame de esa atadura. Quiero ser un reflejo, aunque sea pálido y distorsionado, de tu paternidad. Quiero que cuando experimenten mi perdón, puedan vislumbrar la inmensidad del tuyo. Que cuando sientan mi abrazo en sus momentos de dolor, puedan intuir el consuelo de tu espíritu. Que cuando establezca límites con firmeza y amor, puedan comprender que tu disciplina es siempre para nuestro bien, para que participemos de tu santidad. Que mi hogar, Señor, no sea un museo de apariencias perfectas, sino un taller donde se aprende a amar, a perdonar, a levantarse después de caer. Un lugar donde la vulnerabilidad es bienvenida, donde las lágrimas no se esconden y donde la risa resuena con libertad. Porque sé que el ejemplo no es una de las muchas maneras de enseñar, es la única. Ellos no recordarán tanto mis sermones como la forma en que traté a mi cónyuge después de una discusión. No memorizarán mis consejos sobre la honestidad, pero nunca olvidarán si me vieron mentir por teléfono. No aprenderán de mis lecciones sobre la fe, sino de la paz que vean en mi rostro durante las tormentas de la vida. Una paz que solo puede venir de una confianza real en ti. Haz de mí, por tanto, un instrumento afinado, un canal lo más limpio posible para que tu amor fluya a través de mí hacia ellos. Que mi vida sea una carta legible de tu evangelio, escrita no con tinta, sino con las acciones cotidianas de un padre, de una madre, que te busca desesperadamente cada día para poder dar lo que solo de ti puede recibir. Cada palabra que pronuncio en casa, Señor, cada gesto, cada reacción,
es como una pequeña semilla que lanzo a la tierra de sus corazones. Algunas caerán en el camino y se las llevarán las distracciones del día. Otras caerán entre piedras, en momentos de enfado o cerrazón. Pero muchas, muchísimas, caerán en tierra buena y germinarán, crecerán, darán fruto. Esta verdad, tan sencilla y tan profunda, me llena de un temor reverente. ¿Qué poder has puesto en mis manos? El poder de cultivar un jardín o de permitir que crezca la maleza. Hoy te pido la sabiduría del sembrador. Dame discernimiento para saber qué semilla plantar en cada momento. Que en sus mañanas siembre semillas de ánimo y bendición, no de prisa y reproches. Que en sus luchas escolares siembre semillas de perseverancia y confianza en sus capacidades, no de comparación y presión. Que en sus fracasos siembre semillas de gracia y de la oportunidad de aprender, no de vergüenza y condena. Que en sus alegrías siembre semillas de gratitud y de compartir, no de egoísmo y presunción. Y, sobre todo, Señor, que en la rutina diaria, en la normalidad de la vida, siembre constantemente las semillas más importantes, las del amor incondicional, las de la identidad como hijos tuyos, las de la esperanza en tus promesas. Quiero que en sus corazones crezcan árboles robustos de fe, con raíces tan profundas que ninguna tormenta de la vida pueda arrancarlos. Quiero que de sus ramas broten los frutos de tu espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Sé que esta es una tarea que me sobrepasa por completo. Mi propia tierra interior está a menudo llena de piedras y espinos. Por eso, te ruego que trabajes primero en mí. Ara mi corazón. Arranca mis malas hierbas. Riégame con tu agua viva. Solo si yo mismo estoy siendo cultivado por ti, podré ser un buen cultivador para ellos. Ayúdame a entender que la disciplina, esa palabra que a veces nos asusta, no es más que una forma de cuidado del jardín. Es el acto de podar las ramas secas para que la savia se concentre en las que dan fruto. Es poner una guía a la planta joven para que crezca recta y fuerte. Es arrancar con delicadeza la mala hierba que amenaza con ahogar la buena semilla. Tu palabra me advierte, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten colosenses. Líbrame, pues, de la disciplina que nace de mi ira, de mi cansancio o de mi necesidad de control. Que toda corrección esté empapada de amor, que busque restaurar y no herir, que construya y no derribe. Que mis no sean tan amorosos como mis sí, que mis límites sean percibidos no como muros, sino como los brazos seguros que los rodean y les dan la libertad de jugar y crecer sin miedo a caer al vacío. Que la cosecha de mi vida, Señor, sea verlos a ellos convertidos en hombres y mujeres de bien, que te amen a ti sobre todas las cosas y que amen a su prójimo como a sí mismos. Que el mundo sea un lugar un poco mejor, porque ellos han pasado por él, porque las semillas que juntos, tú y yo, hemos sembrado en sus corazones,
han dado un fruto abundante para tu gloria, en este mundo de ruidos y sombras. Señor, donde tantas voces compiten por la atención de mis hijos, mi corazón de padre, de madre, a menudo se encoge de temor. Los peligros no son solo físicos, esos que podemos ver y evitar. Son también sutiles, espirituales, los que se disfrazan de verdad, los que apelan a su deseo de ser aceptados, los que susurran mentiras en sus oídos cuando yo no estoy para contrarrestarlas. Por eso, mi oración más ferviente cada mañana es por su protección. Te pido que los cubras con tu manto precioso, que los envuelvas en tu luz de tal manera que ninguna oscuridad pueda tocar la esencia de lo que son. Como un pastor que cuenta sus ovejas, yo te los presento uno a uno por su nombre. Conozco sus fortalezas, pero también sus debilidades. Esas pequeñas grietas por donde el enemigo podría intentar colarse. Te pido que pongas un cerco de ángeles a su alrededor. Que tus mensajeros celestiales acampen junto a ellos en el patio del colegio, en sus conversaciones por internet, en las fiestas con sus amigos, en sus momentos de soledad. Que sean un escudo invisible contra la burla, contra la presión de grupo, contra la tentación de tomar el camino fácil pero destructivo. Protégelos, Señor, de la mentira que se viste de popularidad, de la crueldad que se esconde tras una broma, del vacío que promete llenar el consumismo. Guarda sus mentes de las ideologías que niegan tu verdad y desprecian la vida. Guarda sus ojos de las imágenes que ensucian el alma y roban la inocencia. Guarda sus corazones del rencor, de la envidia, del cinismo que endurece y mata la esperanza. Pero sé, Padre, que mi oración no puede ser un intento de encerrarlos en una burbuja de cristal, aislados del mundo al que han sido llamados a ser sal y luz. La protección que te pido no es la de la huida, sino la de la fortaleza interior. Equípalos para la batalla. Dales discernimiento para distinguir la verdad de la mentira. Dales valentía para decir no cuando sea necesario, aunque eso signifique quedarse solos. Dales una conciencia sensible a tu voz, un amor por la justicia y una compasión por los débiles que los conviertan en agentes de tu reino. Que mi oración sea el combustible que alimenta su armadura espiritual. Que cada mañana, al encomendártelos, yo esté ciñendo sobre ellos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe con el que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Y enséñame a mí a ser un buen instructor en este entrenamiento espiritual. Que no solo ore por ellos desde la distancia, sino que camine a su lado, enseñándoles a usar estas armas. Que leamos juntos tu palabra. Que hablemos de las luchas de la vida a la luz de la fe. Que mi hogar sea un cuartel general seguro donde puedan venir a curar sus heridas y a rearmarse para el día siguiente. Hoy, una vez más, los pongo en tus manos, que son infinitamente más seguras y poderosas que las mías. Son tuyos. Protégelos, guárdalos, guíalos y úsalos para tus propósitos eternos. Quiero que cuando me miren, Señor,
puedan verte a ti, quizás no claramente, quizás solo en un pequeño reflejo, como se ve el sol en un fragmento de cristal. Pero anhelo que en mis acciones, en mis reacciones, en la atmósfera de mi hogar, ellos puedan percibir algo de tu carácter, algo de tu amor inagotable. Esta es, quizás, la petición más audaz y humilde que puedo hacerte, porque conozco mi propia imperfección. Conozco mi tendencia al egoísmo, mi falta de paciencia, mis palabras apresuradas, mis silencios inoportunos. Soy un espejo empañado, Señor, un reflejo imperfecto. Por eso te pido que cada día, con la delicadeza de tu espíritu, pases tu paño sobre mi alma. Limpia el polvo de mis preocupaciones, las manchas de mi orgullo, el vaho de mi autosuficiencia. Ayúdame a ser un canal transparente para tu luz. Cuando mis hijos se enfrenten a la injusticia en el mundo, que puedan recordar haber visto en mí una pasión por la verdad y la equidad. Cuando se sientan juzgados o menospreciados, que puedan evocar un hogar donde reinaba la gracia y el perdón, no la condena. Cuando la vida los golpee con dureza, que su memoria emocional les traiga de vuelta la imagen de un padre o una madre que, en medio de la prueba, no perdió la paz porque su confianza estaba anclada en ti. Esta tarea de ser un reflejo tuyo es abrumadora y no puedo cumplirla con mis propias fuerzas. Necesito pasar tiempo contigo, a solas, como estoy ahora. Necesito que tu palabra sea la lámpara para mis pies y la lumbrera para mi camino, para que yo, a mi vez, pueda ser una pequeña luz para ellos en medio de la oscuridad. Instrúyeme, Señor. Dame la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo abrazar y cuándo dar espacio, cuándo ser firme y cuándo ser flexible. Que mis consejos no nazcan de mi propia experiencia limitada o de los clichés del mundo, sino de una escucha atenta a tus susurros. Y sobre todo, líbrame de la hipocresía. Líbrame de la tentación de exigirles una perfección que yo no tengo, de predicarles un evangelio que no vivo. Que vean mis luchas, que me vean pedir perdón cuando me equivoco, no solo a ti, sino también a ellos. Que vean que mi fe no es una armadura impenetrable que me hace inmune al dolor, sino la mano firme a la que me aferro precisamente cuando siento que me hundo. Porque mi testimonio más poderoso no será mi aparente fortaleza, sino mi reconocida debilidad sostenida por tu gracia infinita. Que ellos no crezcan pensando que ser cristiano es ser perfecto, sino que ser cristiano es saberse amado y perdonado por un Dios perfecto, y caminar cada día en un proceso de transformación. Así, cuando miren mi vida, no me verán a mí como el héroe de la historia. Te verán a ti, el autor y consumador de la fe, trabajando pacientemente en un trozo de barro, moldeándolo, transformándolo y usándolo para tus propósitos. Y ese, Señor, es el único legado que verdaderamente importa dejarles. A veces, Señor, me encuentro buscándote en los grandes acontecimientos, esperando milagros espectaculares, señales que sacudan los cielos. Y en esa búsqueda de lo extraordinario, se me olvida que has decidido habitar en lo ordinario,
que tus mayores milagros a menudo susurran en la brisa de la vida cotidiana. Y hoy, Padre, quiero afinar mis oídos y abrir mis ojos para descubrirte en los pequeños prodigios que suceden cada día en mi hogar, a través de mis hijos. Veo tu milagro en la carcajada espontánea y contagiosa que llena la casa sin motivo aparente. Un sonido que es pura alegría, pura vida, un eco de la felicidad del cielo. Veo tu prodigio en el abrazo inesperado. Esos bracitos que rodean mi cuello con una fuerza que me deja sin aliento. Acompañados de un te quiero susurrado al oído que tiene el poder de sanar cualquier herida del día. Esos momentos, Señor, son sacramentos de tu amor, recordatorios tangibles de que estoy rodeado de tu gracia. Te encuentro en la curiosidad insaciable de sus preguntas, en su capacidad de maravillarse ante una hormiga que lleva una hoja, o ante los colores de un arco iris. Ellos me recuerdan una verdad que a menudo olvido, que este mundo está lleno de tu gloria, y que solo necesitamos ojos de niño para verla. Ayúdame a no sofocar esa capacidad de asombro con mi pragmatismo de adulto. Ayúdame a detenerme con ellos, a arrodillarme a su altura y a redescubrir la magia de tu creación a través de sus ojos. Veo tu mano en la reconciliación después de una pelea entre hermanos, en el perdón que se piden con torpeza pero con sinceridad. En esos instantes, tu reino se hace presente en mi salón. Veo tu reflejo en su compasión espontánea por un amigo que está triste o por un animal herido. Una compasión pura, no contaminada aún por el cinismo o la indiferencia. Esos son los destellos de la imagen y semejanza con la que los creaste. Y sí, Señor, también te veo en los momentos difíciles, aunque me cueste más reconocerlo. Te he visto fortaleciéndonos frente a una fiebre imprevista en mitad de la noche, dándonos una paz que no era nuestra mientras esperábamos el diagnóstico del médico. Te he sentido dándome dominio propio cuando la desobediencia y el desafío ponen a prueba mis límites, recordándome que debo responder con amor y no con ira. En esas situaciones, mi fe se estira, mi dependencia de ti se hace más profunda, y aprendo en la práctica lo que creo en la teoría. Gracias, Padre, por estas valiosas muestras de tu cariño. Gracias porque a través de ellos, mi corazón se mantiene tierno. A través de sus necesidades, me enseñas a ser menos egoísta. A través de su amor incondicional, me das un vislumbre del tuyo. Hoy, quiero vivir este día con un corazón agradecido, no corriendo de una tarea a otra, sino caminando en una actitud de contemplación, buscando y celebrando los innumerables milagros cotidianos que me regalas a través de mis hijos. Que mi alegría en ellos sea mi alabanza a ti, el dador de toda buena dádiva. Señor, después del amor, creo firmemente que el segundo regalo más grande que puedo ofrecer a mis hijos es la disciplina. Y qué difícil es este arte, qué delicado equilibrio requiere. La palabra misma ha sido malinterpretada, a menudo asociada con el castigo, la rigidez y el dolor. Pero tú me enseñas en tu palabra y en tu trato conmigo que la verdadera disciplina es una expresión profunda del amor. Es el no que protege, el límite que da seguridad,
la estructura que permite que la libertad florezca sin caer en el caos. Es la barandilla en el puente alto, que no limita la vista, sino que permite cruzar al otro lado sin miedo a caer. Te pido, Padre, que me des la sabiduría para ejercer esta disciplina con amor. Líbrame de la tentación de ser un padre o madre permisivo, que por miedo al conflicto o por un deseo equivocado de ser amigo de mis hijos, renuncia a su autoridad y los deja a la deriva en un mar de opciones sin una brújula. Ellos necesitan, anhelan, aunque no lo expresen, saber que hay un adulto al timón, alguien que establece un rumbo claro y seguro. Pero líbrame también del otro extremo del autoritarismo que aplasta el espíritu, que impone reglas sin explicación, que exige obediencia ciega y genera resentimiento. Tu palabra me lo advierte con claridad: no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten, colosenses. No quiero que mis normas, mis correcciones, mis límites, se conviertan en una carga pesada que apague su luz interior y los aleje de mí y, en consecuencia, de ti. Enséñame a disciplinar como tú lo haces. Tu disciplina es siempre relacional. Busca la restauración, no la humillación. Es firme en el principio, pero tierna en la aplicación. Va acompañada de gracia y de la promesa de un nuevo comienzo. Ayúdame a que, cuando tenga que corregir, lo haga en privado, no para avergonzarlos públicamente. A que me enfoque en el comportamiento, no en su identidad, separando el lo que hiciste estuvo mal del tú eres malo. A que mis correcciones vayan siempre seguidas de un abrazo y de la reafirmación de mi amor incondicional. Dame la creatividad para encontrar consecuencias que sean lógicas y que enseñen, en lugar de castigos que solo inflijan dolor. Y, por encima de todo, Señor, que yo mismo sea el primer ejemplo de la disciplina que exijo. Que vean en mí a alguien que tiene dominio propio, que sabe decir no a sus propios impulsos, que cumple sus promesas, que es coherente entre lo que dice y lo que hace. Porque la mejor manera de que reciban mis instrucciones con agrado y amor es a través del respeto mutuo y de mi propio ejemplo. Entiendo que habrá días tensos, habrá resistencia, habrá puertas que se cierren con más fuerza de la necesaria. En esos momentos, te pido una dosis extra de paciencia. Ayúdame a recordar que no estoy luchando contra mi hijo, sino luchando por mi hijo. Luchando por su futuro, por su carácter, por su bienestar. Que mi amor sea más fuerte que su rebeldía, y que mi constancia sea el ancla que les dé estabilidad, incluso cuando intenten soltarse. Que un día, cuando sean adultos, miren hacia atrás y comprendan que mis límites eran en realidad abrazos extendidos en el tiempo, y que mi disciplina fue una de las más profundas y valientes formas en que les dije te quiero. No te pido, Señor, un camino sin dificultades para mis hijos ni para mí como su guía. Sé que la vida no es así. Sé que llegarán las enfermedades imprevistas, las crisis de identidad en la adolescencia, las desobediencias que nos rompen el corazón, los fracasos que los llenarán de frustración. No te pido un mar en calma, sino la pericia y la fe para navegar sus tormentas. Y te pido que,
en medio de esas olas, ellos y yo podamos ser testigos de tus grandes prodigios, porque es en la debilidad donde tu poder se perfecciona. Es en la noche oscura donde tu luz brilla con más intensidad. Es en nuestra incapacidad donde tu gracia se manifiesta de manera más evidente. Recuerdo, Padre, momentos concretos en los que el miedo intentó paralizarme, la fiebre que no bajaba, la llamada del colegio por un accidente, la tristeza profunda en sus ojos sin una causa aparente. En esos instantes, cuando mis recursos se agotaron, cuando la ciencia no tenía respuestas inmediatas, cuando mis palabras de consuelo parecían vacías, solo me quedaba una cosa: aferrarme a ti. Y ahí, en esa rendición, tú te hiciste presente. Me diste una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Pusiste en mi boca las palabras adecuadas. Me diste la fortaleza para ser su roca, aun cuando por dentro yo me sentía temblar. Gracias por esas pruebas, Señor. Gracias porque en ellas mi fe dejó de ser una teoría para convertirse en una experiencia viva. Gracias porque mis hijos pudieron ver, no a un Padre perfecto, sino a un Padre que confía en un Dios perfecto. Las tormentas del carácter son, a veces, más desafiantes que las físicas. La rebeldía, el desafío a la autoridad, los cambios de humor inexplicables. En esos momentos, es fácil caer en la desesperación, en la ira, en el sentimiento de fracaso personal. Siento que todo lo que he sembrado se lo ha llevado el viento. Pero es ahí, en esa intimidad contigo, donde me recuerdas que el crecimiento no es lineal, que hay inviernos necesarios para que la primavera pueda llegar. Me enseñas a tener dominio propio, a no reaccionar desde mis heridas, sino a responder desde tu amor. Me invitas a escuchar más allá de sus palabras desafiantes, a intentar comprender el miedo o el dolor que se esconde detrás de su ira. Me llamas a amarlos no a pesar de su comportamiento, sino precisamente en medio de él. Ayúdame, Jesús, a encontrar mi fortaleza en ti. Que cuando me sienta débil, tu poder me sostenga. Que cuando me sienta confundido, tu sabiduría me ilumine. Que cuando me sienta solo en esta tarea, tu presencia me recuerde que tú eres el primer y más interesado en el bienestar de mis hijos. Que cada dificultad sea una oportunidad para crecer juntos en la fe. Que las cicatrices de nuestras luchas no sean un recuerdo de dolor, sino un testimonio de tus victorias en nuestra familia. Y que al final de cada tormenta podamos mirar atrás y decir con certeza: hasta aquí nos ayudó el Señor. Porque en esta escuela de la vida, es en las lecciones más duras donde aprendemos el verdadero arte de amar, de confiar y de abandonarnos en tus manos. Llegará el día, Señor, en que sus alas serán más fuertes que mi abrazo. Llegará el momento en que la puerta de casa se abra y ellos salgan a volar solos, a construir su propio nido, a seguir el camino que tú has trazado para ellos. Y esa idea, a la vez que me llena de orgullo, me produce un vértigo inmenso. Porque el mundo que les espera es complejo, lleno de encrucijadas y de voces que intentarán desviarlos. Ya no estaré allí en cada momento para aconsejarlos, para protegerlos,
para interponerme entre ellos y el peligro. Por eso, mi oración hoy se extiende más allá de los muros de mi hogar. Hoy encomiendo en tus manos las amistades que harán, las personas que se cruzarán en sus caminos. Te pido, Padre Celestial, que seas tú quien los guíe hacia compañeros de viaje que los edifiquen, que compartan sus valores, que los animen a ser mejores. Pon en su camino amigos leales, de esos que hablan con la verdad, que celebran sus éxitos sin envidia y que los sostienen en sus fracasos sin juzgar. Aléjalos de las relaciones tóxicas, de aquellos que los arrastren hacia la oscuridad, que se burlen de su fe o que los utilicen para sus propios fines egoístas. Dales un agudo discernimiento para reconocer el corazón de las personas, para ver más allá de las apariencias. Pero también te pido, Señor, que mis propios hijos sean esa clase de amigos para otros, que sean luz en sus círculos sociales, que sean conocidos por su integridad, por su lealtad, por su capacidad de escucha, que en un mundo a menudo cruel y competitivo, ellos sean un remanso de paz, de bondad y de tolerancia, que con sus actos le aporten un granito de tu amor a este mundo tan carente de él. Y oro también por las personas que un día, si es tu voluntad, amarán. Prepara sus corazones para el amor verdadero, el que se entrega, el que se sacrifica, el que se compromete. Y prepara ya desde ahora el corazón de esa persona con la que compartirán su vida. Que ambos crezcan en amor por ti, para que un día puedan amarse el uno al otro con un amor que refleje el tuyo por la Iglesia. Ayúdame a mí, desde ahora, a soltar las riendas, a confiar en la siembra que hemos hecho, a pasar de ser el controlador de sus vidas a ser su principal intercesor, a entender que mi papel cambia, pero no disminuye en importancia. Mi lugar estará en la retaguardia, de rodillas, sosteniéndolos en oración, siendo un puerto seguro al que siempre puedan volver, sin importar cuán lejos hayan volado o cuán fuerte haya sido la tormenta. Que sepan que mi amor y mis oraciones los acompañarán siempre, y que por encima de mi amor está el tuyo, que nunca los abandonará. Hoy, con un acto de fe, abro mis manos y te los entrego. Te entrego su presente y su futuro. Te entrego sus decisiones, sus sueños, sus relaciones. Confío en que tú los tomarás de la mano y abrirás para ellos las ventanas de los cielos, derramando bendiciones que yo ni siquiera puedo imaginar. Y así, Señor, al final de esta oración matutina, llego al punto culminante de la fe, al acto más liberador y a la vez más costoso, la rendición total. Porque después de todas mis peticiones, mis anhelos y mis preocupaciones, la verdad fundamental permanece inalterable, ellos son tuyos. Desde antes de la fundación del mundo, tú los conocías, los amabas, los diseñaste con un propósito único y eterno. A mí me los has prestado por un tiempo. Me has concedido el privilegio inmenso de ser su custodio en esta tierra. Pero su verdadera pertenencia, su ciudadanía definitiva, está en el cielo, contigo. Son tuyos. Repito estas palabras lentamente,
dejando que calen hondo en mi alma, que desaten los nudos de ansiedad y la carga de una responsabilidad que nunca fue mía por completo. Son tuyos. Y porque son tuyos, sé que están en las manos más seguras del universo. Mis manos pueden fallar, mi paciencia agotarse, mi sabiduría ser insuficiente. Pero tus manos, Señor, son las que sostienen las galaxias y a la vez recogen las lágrimas de un niño. Tus manos son firmes, son tiernas, son todopoderosas. En tus manos están a salvo. Esta verdad me libera. Me libera de la presión de tener que ser un padre o madre perfecto. Me libera del miedo paralizante al futuro. Me libera de la carga de controlar cada variable de sus vidas, una tarea imposible y agotadora. Mi labor no es garantizarles una vida sin dolor, sino enseñarles a quién acudir en medio del dolor. Mi misión no es construir un camino perfectamente pavimentado para ellos, sino mostrarles al que es el camino, la verdad y la vida. Por eso, hoy los bendigo, como padre, como madre, en la autoridad espiritual que me has conferido. Bendigo sus vidas. Bendigo sus mentes para que piensen con claridad y sabiduría. Bendigo sus corazones para que amen con profundidad y sin reservas. Bendigo sus manos para que sean instrumentos de bien en el mundo. Bendigo sus pies para que caminen por sendas de justicia y paz. Declaro sobre ellos tu favor, tu protección y tu guía. Declaro que ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Declaro que son amados, valiosos y que tienen un propósito divino. Y con esta bendición, los suelto. Los pongo sobre tu altar como mi ofrenda más preciada. Confío en que tu plan para ellos es infinitamente mejor que cualquier plan que yo pudiera trazar. Confío en que, aún en medio de sus errores y desvíos, tu gracia los seguirá buscando, como el pastor busca a la oveja perdida. Confío en que el amor que les hemos dado sea un ancla que los mantenga conectados a ti, incluso cuando las corrientes intenten arrastrarlos lejos. Gracias, mi Dios, por el don de mis hijos. Gracias por la alegría, el aprendizaje y la santificación que traen a mi vida. Gracias por confiar en mí para esta tarea sagrada. Hoy, comienzo este día con el corazón en paz, no porque tenga todas las respuestas, sino porque conozco a aquel que las tiene. Y dejo a mis hijos, mi mayor tesoro, en las únicas manos capaces de guardarlos para la eternidad. Todo esto te lo pido y te lo agradezco, en el nombre poderoso y lleno de amor de mi Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.